Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de prácticas del lenguaje en donde vamos a tratar la cuestión de los verbos y de los verboides. Nosotros en un principio, al comienzo de este año, habíamos visto qué son los verbos porque habíamos hecho una primera clasificación de las palabras, pero no habíamos visto qué son los verboides, que si bien tienen características en común con los verbos, no son lo mismo que los verbos. Vamos a ver que hay características que comparten los verboides con los verbos y otras que los hacen distintos. Veamos juntos todo esto. En primer lugar, definamos qué es un verbo. Ya lo habíamos definido, como bien dije, al comienzo del año. Un verbo es una palabra que designa una acción. Por ejemplo, el verbo canto, yo canto, designa también un estado o proceso. Por ejemplo, el verbo estoy sería un estado, yo estoy, y un proceso, el verbo transformo, yo transformo. Entonces, como bien les decía, son palabras que designan acciones, estados o procesos. Respecto a su forma, la morfología de los verbos, como bien dice la diapositiva, los verbos están formados por una raíz que indica su significado y por una desinencia, que es como la parte que se agrega a esa raíz, la parte final de la palabra. Esa parte, digamos, que se agrega a la raíz de las palabras, llamadas desinencias, expresan, como dice la diapositiva, en qué persona, número, tiempo, modo y aspecto se encuentra el verbo. Veamos un ejemplo. Tenemos la palabra bailabas, que es un verbo, una acción. La raíz de esa palabra, el centro del significado está en esa pequeña porción de la palabra que es bail. Esa es la raíz. Lo que se agrega a la raíz como terminación es la desinencia, en este caso abas. Y esa desinencia, fíjense bien, nos está indicando la persona del verbo, segunda persona tú bailabas, el número, en singular, no es en plural, no es ustedes, sino tú, el tiempo en el que está el verbo, pretérito, es algo que pasó hace tiempo atrás, tú o vos bailabas, el modo, de qué forma pasó en el tiempo esa acción, en forma imperfectiva, bailabas es algo que, un verbo que implica cierto tiempo, cierto paso de tiempo, no es que el verbo es bailaste, sino que es bailabas, implica una duración, por lo tanto es un verbo en aspecto imperfectivo. Y el modo de este verbo, que es indicativo porque es una declaración, ¿no? Vos bailabas o tú bailabas, no es ni subjuntivo ni imperativo. Muy bien. En resumen, un verbo nos muestra a partir de su terminación, de su desinencia, la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto en el que se encuentra ese verbo. Si nosotros hacemos una especie de operación quirúrgica de esta palabra, bailabas, vamos a encontrar, en primer lugar, una raíz, que es el centro del significado de la palabra, y como un agregadito, que es la desinencia, que en este caso es abas, y nos indica todo lo que les dije anteriormente, persona, número, tiempo, modo y aspecto del verbo. Veamos qué es un verboide, cuáles son sus características
en común con los verbos y las características que los diferencian de los verbos. Leamos lo que dice la diapositiva. Los verboides, que son el infinitivo, el gerundio y el participio, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, están formados por una raíz que indica su significado y por una desinencia. Hasta acá, los verboides son idénticos a los verbos. Si los operamos como palabras, si los partimos, vamos a encontrar dentro de las palabras una raíz que carga con el significado de la palabra y a la vez un agregado que es una desinencia. En esto los verboides son iguales a los verbos. Ahora veamos cuál es la diferencia de los verboides respecto a los verbos. La disinencia del infinitivo y del gerundio no expresa en qué persona, número, tiempo, modo y aspecto se encuentra el verbo. Bien, entonces, a diferencia de la desinencia de los verbos, la desinencia de los verboides en infinitivo y en gerundio no expresan persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y la del participio no expresa en qué persona, tiempo, modo y aspecto se encuentra ese verbo, pero sí en qué número. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el verboide cantar, que está en infinitivo. Uno de estos 3 subtipos de verboides que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si cortamos, partimos, operamos esta palabra, vamos a encontrar su raíz, que es cant. Es la mayor carga de significado de la palabra y es la porción de la palabra que nos permite crear otras palabras a partir de ella. Por ejemplo, cant, canté, cantabas, cantamos, canto, cantaríamos. Es algo que se repite, ¿ven? Es como la porción básica de la palabra. Una vez que localizamos la raíz entonces de la palabra, buscamos la desinencia, que es lo que queda por descarte, que es en este caso ar, que es una terminación típica del infinitivo. Ar, ¿expresa persona? ¿Nos damos cuenta a partir de la terminación ar a qué persona hace referencia ese verbo? Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. No. No podemos decir yo cantar o tú cantar, a menos que seamos Tarzán o George de la Selva. No hay forma de develar entonces a partir de un verboide a qué persona está haciendo referencia esa palabra. Tampoco al tiempo. No sabemos si es presente, si es pasado, si es futuro. Tampoco la terminación nos dice el modo, si está en indicativo, si es una afirmación, cantar, si es una orden, si está en imperativo, o si es un deseo, una duda, o sea, si está en subjuntivo, no lo sabemos. Del mismo modo tampoco sabemos el aspecto, no sabemos si es algo que conlleva cierto tiempo en el pasado, como en el caso de bailabas, que nosotros decíamos que era una acción en pretérito imperfecto, porque conlleva cierto tiempo cuando lo pensamos en el pasado, no es lo mismo decir bailabas que bailaste. Entonces, este verboide cantar, como dice la diapositiva, no expresa persona, ni tiempo, ni modo, ni aspecto. Entonces, el infinitivo, como dice la diapositiva en el sector de verboides, el infinitivo y el gerundio no expresan ni persona, ni número, ni tiempo, ni modo, ni aspecto. Y el participio, que es el otro tipo de verboide, no expresa persona, tiempo, modo y aspecto, pero sí número. Porque, pongamos un ejemplo, el participio manchado nos está indicando un número singular. Manchado sería singular y manchados sería plural. Sí indica número, pero cantar, por ejemplo, no indica. Cantar, que es un verboide en infinitivo, no indica número.
Y los gerundios vamos a ver que tampoco indican número, porque si nosotros decimos corriendo, no podemos decir que corriendo es singular y corriendo es plural. Bueno, esto respecto entonces a la primera definición básica entre verbos y verboides. La diferencia central es que mientras que las desinencias de los verbos expresan en qué persona, número, tiempo, modo y aspecto está el verbo, las terminaciones de los verboides no indican eso, excepto el participio que indica solamente el número, el resto no lo indica. Bueno, pasemos a ver cuáles son los subtipos de verboides. Hay 3 que ya los anticipé en esta diapositiva, son el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo es una forma verbal, o sea, un verboide terminado en ar, er o ir. Y puse como ejemplo la palabra cantar, que como ven tiene su desinencia en ar, la palabra creer, que tiene su desinencia en er, y la palabra sonreír, que tiene su desinencia en ir. Como verán, ninguna de estas palabras nos demuestra, por su desinencia, su terminación, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto o el número del verbo. Veamos qué son los gerundios, que es este subtipo, segundo subtipo de verboide. Los gerundios también son formas verbales, verboides, terminadas en ando o endo. Por ejemplo, cantando, termina en ando, creyendo, termina en endo, y sonriendo, termina en endo. Tampoco estas palabras nos permiten ver en qué persona, en qué número, en qué tiempo y demás está conjugado el verbo. El último tipo de verboide que tenemos es el participio, que es una forma verbal terminada en ado, ada, ido, ida, o en esas terminaciones en forma plural, o sea, ados, hadas, idos, idas, y también puede terminar en cho, to o so. Ejemplos de verboides participios son los siguientes: cantado, que termina en ado, pero también puede terminar en ada, y también puede terminar en hados o hadas. Creído, que termina en ido. Hecho, que termina en cho. Puesto, que termina en to. E impreso, que termina en so. Bien. El participio entonces no manifiesta persona, no manifiesta tiempo, no manifiesta modo, no manifiesta aspecto, pero sí manifiesta número. Podemos decir, como les decía recién, cantado o cantados. Y a raíz de su terminación podemos distinguir si la palabra es en singular o en plural. Bueno, esto es todo por hoy respecto a verbos y verboides. Van a recibir junto con este video una actividad para realizar y para poner en práctica todo lo que estuvimos viendo. Recuerden que si tienen cualquier duda o alguna consulta pueden escribirme vía WhatsApp o vía Google Classroom. Les mando un abrazo muy grande a todas y a todos.